Yo hace poco, mejor dicho ayer, me quedé dormida como en la tarde y escuché mi nombre, como que me contactaban. Hola, bienvenido a mi canal Clesania. Y en esta oportunidad traigo un tema muy interesante y el cual muchos se preguntan, ¿no? Es respecto al proyecto Blue Beam. Así como lo escuchan, el proyecto Blue Beam. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en América Latina? Desde ovnis hasta presencias de otros seres, de seres supuestamente extraterrestres. ¿Qué hay detrás de todo esto? Comenzando por El Salvador, que se vio una criatura con alas, ¿sí? Y en Perú, exactamente en la selva de Perú, se vio, según los que viven en ese lugar, se vieron como seres de 2 metros, de túnicas negras, que yo sí lo había hablado tiempo atrás, pero pueden ser que sean impostores también, que nos estén haciendo creer que ellos, o sea, los de las naves, los extraterrestres, han llegado, porque de eso se trata el Blue Beam. ¿Sí? Veamos qué viene y qué es, de qué se trata. Mira, ya estoy preguntando de qué se trata y mira la carta que cae. Hay dinero de por medio y mucho dinero. Es un proyecto que está llevando mucho dinero. O sea, es algo que cuesta. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Pues imagino que de la corrupción. El 5 de bastos invertido. Acá veo algo como para que hacer que las personas en el planeta, en el mundo, comiencen a dudar, a pelearse por las creencias. Es algo como que, siento como que es algo planeado, esto que estamos viendo. ¿Sí? ¿De qué se trata todo esto que hemos visto? Y el clima cada vez más extraño. Hace mucho, demasiado calor donde estoy. Y me sorprende porque hace un rato estaba haciendo frío. Bien, lo que me dicen mis cartas es que es como una imposición obligada. Voy a ver si de verdad son seres de otros planetas o qué es realmente esto que estamos viendo ahora último. Ay, era lo que me imaginaba. Era lo que me imaginaba. Miren, cuando salen estas cartas, la carta del hierofante y la otra carta del mago, acá hay manipulación de ya saben quiénes, para hacernos creer que han venido los extraterrestres y para mantener entretenida a la población. Con eso les digo todo. Acá hay una estrategia de por medio. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Mira, esas cosas que estamos viendo sí son extraterrestres, pero no de los buenos. Acá hay acá hay impostores, con eso les digo todo. ¿Qué quiero decir con impostores? En lugar de ver a estos seres como, a ver, les voy a mencionar algunos, como los Dropa o Sopa, que son los seres extraterrestres bajitos, o Ashtar Shiran, o el otro que en esos momentos, los grises, lo más común es los grises. Porque el primero mencionado, Dropas, son los que tienen origen asiático, que son los más bajitos. Pero estos seres que estamos viendo salen de las profundidades. Yo les había hablado sobre esto. O sea, lo que estamos viendo son reptilianos. Sí, me habla acá de algo impuesto para hacer creer a la población, mira, para hacer que crean que va a descender la Virgen María, ángeles, arcángeles, de todo. Pero la realidad, la vil realidad es que son impostores, no son estos seres extraterrestres que vienen a ayudarnos, no. Y nos van a hacer creer, atención con esto, que nos van a hacer creer que los extraterrestres son malos y que quieren acabar con el planeta. Con eso les digo todo. Acá veo que muchas personas, familias enteras, se van a quedar asombradas con lo que vean en los cielos, no solo porque vean una figura que en realidad son hologramas o algo así, como que una tecnología avanzada,
porque ellos sí han tenido contacto con los extraterrestres. Les digo algo, lo que presento acá es que ellos, los extraterrestres buenos, son rehenes de ya saben quiénes. Y nos quieren hacer creer que son malos, pero la realidad es que ellos han estado desde siempre, los extraterrestres buenos, pero no les han permitido llegar hacia nosotros por un tema de que ellos podrían ayudar a salvarnos de un montón de cosas, desde enfermedades, avanzar con la ciencia, la tecnología. Seríamos un mundo más avanzado y un mundo donde habría menos guerras y menos guerras por esto, por el dinero. Mira, incluso hay gente, hay personas que van a tener pesadillas recurrentes con estos seres, incluso visiones para quienes tengan intuición más fuerte, una intuición más intensa, como yo, van a tener visiones de platillos voladores, de ovnis, de muchas personas corriendo, viendo estos seres, porque eso es lo que estoy viendo. Y mira, veo que es una vil mentira, es una mentira. Nos están queriendo engañar con los de abajo cuando en realidad no son ellos, no son los extraterrestres buenos los que están apareciendo, son los malos que salen de las profundidades. Acá el gobierno se está esmerando y mira, ¿para qué es? Para que no vean la caída de un presidente, porque hay un presidente que en esos momentos lo quieren echar. Hay un presidente que lo quieren echar y mira, nosotros, la economía, mientras nos imponen a los extraterrestres malos, la economía va en declive a nivel mundial. Va a aumentar sequías en varias partes del mundo, una economía cada vez más debilitada, porque acá hay algo detrás que ya lo hemos hablado en las predicciones anteriores, ya lo hemos hablado. Acá hay algo que se quiere imponer a la fuerza. Y me sale que son estas personas, ya saben quiénes, que nos dominan en estos momentos. Y esto es para causarnos desequilibrio mental, o sea, no al punto de llegar a ponernos locos, sino que entre nosotros nos peleemos por nuestras creencias y por desinformar, pero en realidad es que estamos viendo, porque ¿cómo es posible que en Perú ese extraterrestre que dice haber visto haya hecho daño a personas? No son los extraterrestres buenos, entonces nos quieren engañar, nos quieren engañar. ¿Por qué? Porque estos, los que comienzan con R, tienden a falsificar, ¿no? Incluso hasta pueden falsificar la forma de ser de estos seres, de los extraterrestres buenos. Están como que siendo los impostores. Aquí hay un plan muy macabro, de hecho. Y vamos con exactamente lo de Perú, que ha llamado más la atención. ¿Qué eran esos seres altos de 2 metros? Son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que parecía el hombre araña, igualitos, ¿no, señor? Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Pero estamos atemorizados por lo que está pasando en esta comunidad. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad. Uy, miren, acá hay algo y tiene que ver mucho el gobierno también y el otro gobierno de la gran potencia mundial. Con esto me refiero al de América, ¿sí? Acá hay mano detrás, acá hay manos con dinero para hacer creer. O sea, el proyecto ya, al parecer, está llegando a varios sitios, hasta los sitios más escondidos, los lugares más olvidados, ¿no? Por fin bajó el sol. Demasiado calor. Está muy extraño el clima también a nivel mundial. Y ese es otro proyecto que luego hablaremos. Sí, estoy preguntando sobre Perú. ¿Qué eran esos seres extraños? Y a muchos les quedó la duda. Y hasta a mí me hicieron confundir. Porque yo dije, son ellos, pero cuando vi la noticia que decían, pero han atacado a un adolescente. Ellos no son. Me di cuenta de que algo andaba raro, que no eran ellos. Y yo hace poco, mejor dicho ayer, me quedé dormida como en la tarde y escuché mi nombre, como que me contactaban, y se me apareció la figura con los seres de cabeza alargada y los vi. Y entonces me están diciendo me están avisando, mejor dicho, de que los están suplantando. ¿Sí? Mira, a ver lo de Perú, mira. Una mentira. Y acá hay mucho, atención, lo que voy a decir es fuerte. Es algo que tiene que ver ya con otras cosas.
Si eran extraterrestres, yo digo que sí, pero son de los malos, no son de los buenos, porque dicen que les han disparado, les han lanzado piedras y todas las cosas posibles y nada, no se desvanecían, no gritaban de dolor. Es porque sí son, pero ¿quiénes son? Son los impostores, son los reptilianos, son los impostores. Mira, y tengan mucho cuidado las personas de la selva, porque ellos no son buenos, y si tú te acercas o intentas establecer conexión con este ser en la selva, no lo hagas porque en realidad se quiere llevar tus órganos. Están ahí para eso. Están para confundir a la población, como les digo, son impostores. Y veo, lamentablemente, más personas desaparecidas. Pero esto ya tiene años atrás, esto que ha sucedido en la selva peruana. Veo que van a continuar desapareciendo hasta mascotas. Incluso veo acá como que de ganadería, o sea, mamíferos, se van a llevar mamíferos, de todo se llevan. Sí son extraterrestres, pero son de los malos, ¿sí? Sí, mira, que salen de las profundidades. Mucha agua, siento. Quienes viven en el agua o abajo y nunca nos han dejado descubrir qué hay debajo, ya sabemos quiénes, pues, quiénes son. Y mira, hay mucho dinero de por medio. ¿De dónde saldrá todo ese dinero? Pues de la gran potencia americana, ya sabemos. Pero eso no quita de que China también tenga sus cosas, también las tiene. Y eso más adelante haré otro vídeo. Sí, acá mira, como que veo que luego de herir a las personas, las retienen. Incluso una chica, una joven, perdió el habla, ¿no? Porque se ha quedado con un trauma, ¿no? Con un trauma. Y también porque lo que ha visto son otros seres. Pero claro, de repente no le ha visto la cara porque como son encapuchados, tienen una túnica negra, no se les va a ver, pero no son ellos. Te puedes dar cuenta, y si hay algún clarividente también que viva en la selva peruana, o alguien que tenga una super intuición, ellos se van a comunicar contigo, advertirte, sí somos nosotros, pero también te van a decir, no son ellos, no somos nosotros. Se te van a presentar en sueños. A mí se me han presentado, por eso es que ya me quedó claro de que ellos, los que han visto en las noticias, son los impostores. Tienen esa facilidad de cambiarse, ¿no? ¿Cómo se dice? De convertirse en otras personas. Bueno, en otros seres en este caso. Y lamentablemente los que se salven van a quedar con secuelas. Por ejemplo, si raptan a alguien. Sí. Y acá me dicen las cartas, con lo que respecta al Perú. Acá veo como que militares, o sea, ya hemos visto que, o sea, los militares que entren de la gran potencia americana tienen que ver algo, o saben algo, por algo están ahí en la selva, o en algún otro lugar. Últimamente he tenido muchas visiones de ovnis, platillos voladores, vamos a estar viendo muy recurrentemente hasta en lugares menos pensados, ¿sí? Y ya saben, tengan mucho cuidado. Y no creo que la policía de Perú haga algo al respecto porque eso no tiene que ver nada con ellos, pero por lo que es algo que viene del exterior, algo que viene del exterior. O sea, de repente si va algún policía de buena fe también debe tener demasiado cuidado porque también puede terminar igual, ¿sí? Con eso les advierto. La criatura con alas de El Salvador. ¿Qué ha sido? ¿Cambia su peculiaridad en volar? Es lo que asegura Eric, creyente en el fenómeno ovni, que hace unos días captó unas imágenes poco comunes de un extraño ser. Lo que más llamó su atención es que solo pudo observarlo por medio de su celular. En estas fotografías aparece una especie de humanoide con inmensas alas al que le ha dado en llamar el hombre alado. ¿Qué ha sido esta criatura con alas? Un ángel, pero un ángel impostor tal vez. A ver, veamos. ¿Qué era? Mira, ya cayó una carta. Mira, también son de ellos, de los falsos. Son de los falsos. Para hacernos creer. Este es un plan desde, con anterioridad. Lo han preparado con anterioridad. Y también al mismo tiempo, tengan cuidado con esas criaturas con alas porque se llevan niños. Como el cuento que nos decían las cigüeñas, se llevan a los bebés o dejan a los bebés nacidos, algo así. ¿Sí? Pueden desaparecer bebés, niños pequeños con estas criaturas. Y también, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puedo hablar más acá en el YouTube, pero ya sabemos a quiénes les gustan los niños, ¿no? Ya, con eso les digo todo. No puedo hablar más, lo siento.
mucho cuidado con esas criaturas con alas, que no son ángeles, no son ángeles. Lo mismo, me sale acá algo del gobierno, pero estos seres, hay varios tipos de extraterrestres. Estos sí los veo como que salen de un lugar con fuego, o sea, al parecer un volcán, algo así, de los volcanes. Demasiado pesada la energía de esta lectura, más fuerte incluso que la lectura de Perú, porque eso se llevan a personas más grandes, los seres de 2 metros, pero estas criaturas que vuelan se llevan a los más pequeñitos, a los más pequeños. Así que demasiado cuidado deben tener. Es algo parte de, ya sabemos que de la agenda. Y como les vengo diciendo, es algo para imponer miedo y algo, acá nos están mintiendo. Nos están mintiendo. No son los extraterrestres buenos, les voy diciendo, ni son ángeles buenos. Quisiera hacer más vídeos, pero lamentablemente, hasta que no pueda llegar a 30K, no me habilitan el contenido sin censura y yo no puedo ir hablando todo lo que pueda saber porque en YouTube censura y perderíamos el contacto, pues, ¿cómo les doy las predicciones luego? Bien, eso ha sido todo el vídeo del contenido paranormal. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compártelo si ha sido de tu agrado. También no olvides suscribirte a mi canal Clesania, suscríbete para más predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales como esta, o bueno, casos paranormales. Y también no te olvides de darle clic a la campana para activar todas las notificaciones y seas el primero o la primera en ver el vídeo con predicciones. Bueno, esto ha sido todo. Ya saben, no caigan en los falsos, diríamos que los falsos ángeles, falsas vírgenes marías que aparezcan, falsos extraterrestres que son de los malos. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima edición o el próximo vídeo. Hasta pronto.